Afianza, financiamiento responsable para gente responsable y Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Beatriz Sánchez y Francisco Iglús son Combinación Clave. Información, opinión y debate son una combinación clave junto a sus panelistas e invitados. Combinación Clave en la 92.9. Somos como tú, somos la clave. Mañana con 1 minuto y 34 segundos. Buena, Beatriz Sánchez. Todavía vemos la hora, eso es bastante positivo. Que no es malo, con el humo que tenemos hoy en Santiago. Exactamente. Afortunadamente en el estudio yo entré mirando, a ver, voy a ver a mi compañerito. No, sí te alcanzo a ver. Nos alcanzamos. Sin ser indiscreto, tú te acostaste tarde. Esto, cuando te fuiste a acostar, ¿ya se sentía el humo? De la mañana aproximadamente, haciendo ciertas concesiones, 2:30. No, todavía no. Ya. Pero me pasó que yo tengo, perdón las intimidades, pero yo tengo gatos y generalmente los gatos cuando quieren salir se acercan a mi pieza y qué sé yo. Y en el momento que dejo salir uno de los gatos, digo, ¡ay, qué olor a humo que hay! Ah, no te puedo creer. Eso fue, y miré la hora, como a las 5 de la mañana. Mire, dije, qué olor a humo. Y me asomo por la ventana y los focos estos amarillos mostraban como si estuviéramos en Londres, así como se notaba muy espeso. Y como yo, era como neblina. Y yo dije, uy, se tiene que estar quemando algo cerca. Sí, porque parecía, no, era como que si fuera el jardín de mi casa, digamos, porque estaba todo muy, se notaba el humo. Y lo que me llamó la atención en ese momento es que estaba muy hediondo. No era solamente ese olor como de incendio forestal, que es un olor muy característico, sino que tenía un compuesto así como medio extraño. Decía, yo pensaba, ¿qué se estará quemando que tiene este olor tan malo? Ah, mira, yo salí a las 7 y... Que no se enteren los jefes, salí a las 7:15 de la mañana. Tengo programa a las 7:30. No le vamos a contar a nadie. Ya, salí a las 7:15 y yo vivo en Vitacura, casi en el límite con Lo Barnechea. Entre Lo Barnechea y Las Condes. Está más hacia el... más hacia el oriente. Y hacia el norte. Y hacia el norte. Oriente, sí. Y cuando salí no había olor, pero sí una capa de humo que me llamó la atención. Pensé que era niebla común y corriente, digamos. Y qué raro, niebla a mitad de enero, que es como febrero ya con esto de los cambios climáticos. Y lo encontré raro. Y claro, a medida que iba avanzando, iba llegando a Providencia, con la ventana del auto abierta, ya se sentía el olor a basura derechamente. Uno bajaba, nosotros estamos acá en un hotel que tiene un estacionamiento subterráneo. El subterráneo del edificio está absolutamente hediondo, o sea, se encapsuló el olor a basura ahí. Eso entiendo que ha pasado en gran parte de Santiago. Nosotros durante la mañana estuvimos recibiendo muchos WhatsApp de audio, de esto no escrito. Gente que venía de Talagante, de la Florida, de San Bernardo, nos decía que allá el aire era básicamente irrespirable. Mucha gente comprando mascarillas, por supuesto, también, porque viene bien. Yo tengo la experiencia cercana de haber ido a un par de erupciones volcánicas, digamos, por trabajo. Y la mascarilla es lo único que te salva de estos ambientes medios tóxicos. Y el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, hace un rato habló para todo el mundo diciendo que se descartaba algún riesgo para la salud de la población producto del humo, que claro, yo me imagino en el sector mismo debe haber sido muy complejo, pero cuando se va dispersando, los componentes tóxicos de la basura también deben llevar más o menos el mismo camino. Ahora, la causa del incendio es la clave para saber qué fue lo que pasó en Santa Marta. Hablando con gente de Talagante en la mañana también, que nos mandaba mensajes de voz, nos decía que el mal olor comenzó el día sábado en la zona. Que es un incendio que viene. Y que es un incendio que lleva algunos días. Y nos decía que la basura ya desbordó los límites de lo permitido en Santa Marta. Habrá que ver qué tan real es la denuncia que nos hace la gente a nosotros, digamos. Por responsabilidad periodística uno no se puede casar con esas versiones, pero me parece que la autoridad debiera al menos investigarlo. Lo que sorprende es la poca fiscalización y las pocas medidas de seguridad, porque la basura es inflamable, la basura es combustible, digamos, la basura es incendiable rápidamente. Un rayo de sol que apunta directamente a una lata, te puede provocar un incendio.
y que no haya habido reacción en lo inmediato llama poderosamente la atención. Yo me imaginaba que los vertederos de basura tenían su pequeño, entre comillas, cuerpo de bomberos, digamos, para este tipo de casos, y no, parece que no. Yo lo que creo es que existe un manejo, porque si no tendríamos incendios todos los días. A cada rato, sí. Entonces yo creo que hay un manejo, porque además la forma es comprimir la basura, se tapa, entonces tiene todo un sistema. Obviamente hay vertederos y vertederos a nivel nacional, pero el buen manejo debería ser eso. La explicación que daban, por lo menos la primera que daban desde el vertedero Santa Marta, es que había sido una autocombustión. Hoy día hablaba, escuché en otras radios, hablaba la gente de bomberos de San Bernardo, y ellos decían que sí, que podía pasar, que pasa en los vertederos que hay combustión, no solamente por efecto como yo pensaba, como de lupa frente a un pedazo de vidrio o algo así, sino también porque se mezclan muchos químicos, se mezclan muchos químicos con, además, gas inflamable, y es muy fácil que de repente empiece una autocombustión. Parece que es algo que pasa en los vertederos. El tema es que cuando pasa a mayores, el problema grande es que es muy difícil de controlar, porque estos son capas y capas de basura que se van comprimiendo, y además son muy extensos. Entonces es difícil de partida con agua. Hoy día explicaba el mismo bombero que había 3 maneras. Una es humedecer, o sea, con agua empezar a humedecer toda la zona en que está incendiada, y eso es un gasto enorme de agua, porque tiene que humedecerse como un poquito así como para hacer la imagen, como a granel, digamos. Claro. ¿Ah? Y eso puede tardar mucho rato, es muy complejo. La otra fórmula es tratar de inundar ciertas zonas como para controlarlo, de alguna manera, que después que ahí cae, solo, ahí se acabe. Exactamente. Y lo otro es ir cubriendo con maquinaria, digamos, en los lugares para que quitar el oxígeno, digamos, y que esto no siga para arriba. Pero se tarda tiempo. Lo que yo entiendo es que en algún momento, no sé si ahora se controla, porque no he escuchado lo último, estaba descontrolado este incendio. Es súper complejo de terminar. Y el humo va a seguir saliendo seguramente por varios días. Entonces, y tú tienes razón, Pancho, explicaban, porque claro, yo a las 5 de la mañana me metí para ver de dónde era el incendio, porque me llamó la atención, ahí entendí por qué el olor, porque era el vertedero, y los primeros reportes eran que el humo estaba en Puente Alto y San Bernardo. Exacto. Y después empezó a avanzar lentamente, entonces por horas empezó a avanzar hacia toda la región metropolitana, digamos, desde lo más del sur de la región metropolitana hasta la zona más al norte. Sí. Por lo menos en el sector más oriente. No sé si está inundado en toda la región metropolitana ahora, pero es increíble como por horas empezó, y por las corrientes empezó a avanzar la nube de humo. Sí, esto se origina, para que la gente sepa, es más cerca de Talagante que de San Bernardo, pero al principio decían Santa Marta y cerca de San Bernardo. Sí, está relativamente cerca de San Bernardo, y el humo se fue viniendo hacia acá, no hacia el sur. Ah, mira, ya, perfecto. No se fue hacia Rancagua, ponte tú, no se fue a Buina. Exacto, se vino, y los vientos se vino hacia la región metropolitana. Mira, Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, en su cuenta de Facebook dice que por las condiciones del viento, la poca visibilidad y el humo no permiten el tránsito de los camiones para descargar la basura domiciliaria en la planta del vertedero, ya que estará cerrada hasta nuevo aviso. Esto implica que los camiones quedaron cargados con el servicio diurno y generará un retraso importante en el servicio nocturno y en la recolección de mañana. Así que acá el problema va a ser un poco más generalizado. No va a ser solamente un problema con el humo, sino que también con los cargamentos de basura de los próximos días en comunas como Puente Alto, como La Florida, como las que están más cerca de la zona sur de Santiago, que seguramente envían sus desechos a Santa Marta y no a KDM, que es la que está metido en... Ese tiene otro lío de basura, digamos. Claro, no es un incendio. Es otro tipo de incendio. En otros lados, en tribunales. Bueno, vamos a dejar ese tema hasta ahí. Vamos a estarles contando durante la mañana. Vamos a tratar de comunicarnos con la autoridad, con algún especialista también, porque la autoridad dice, a ver, no es tóxico en el sentido de que la gente tiene que ser evacuada. Siempre hay un grado de toxicidad en todo incendio, el forestal, también, pero por cómo se ha ido dispersando no es tóxico en el momento. Sería bueno hablar con especialistas que nos explicaran. Si irán descomponiendo los tóxicos en el aire. Con la combustión de basura, cuánto se demora, por ejemplo, efectivamente, si va a ser un incendio que vamos a esperar humo varios días seguidos, en fin. Durante la mañana vamos a estar hablando de este tema, apenas nos podamos comunicar. Ahora queremos pasar a otro, y tiene que ver con algo que discutíamos largo ayer, sí. Pancho, ¿te acuerdas? Con los parlamentarios que nos acompañaron en el panel, y tiene que ver con la ley de partidos políticos, que tenía todo un grupo de entre políticos, analistas, especialistas, centros de pensamiento, en fin, casi en pie de guerra,
para evitar que se fuera distorsionando o torciendo el espíritu de que haya más transparencia y más vigilancia a la democracia interna de los partidos políticos. Tenemos en línea a Eduardo Engel, de Espacio Público. Él además lideró la comisión que nombró la Presidenta de la República para tratar de separar los negocios de la política, para evitar la corrupción en política. Eduardo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Beatriz. Buen día, Francisco. Buen día. Eduardo, ¿cuál fue el análisis de ustedes después del domingo, cuando se aclararon varios conceptos, y ustedes desde antes ya haciéndolo bien presente en los medios de comunicación, cuáles eran los puntos sensibles y cómo el domingo se fue decantando la ley de partidos políticos? Partamos un poquito antes del domingo. Vamos. Y que es con el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Este proyecto trae avances sumamente importantes y por lo tanto el punto de partida es un punto en el cual hay que celebrar lo hecho en la Cámara de Diputados, porque es un trabajo interesante en que hay muchísimos avances, y de hecho la nota que le ponía el Observatorio Anticorrupción a lo que va en esta ley, al momento que sale de la Cámara era un 5,2. No es un 6, no es un 7, pero es muchísimo más que un 2, un 3, un 4, y por lo tanto ya venía un proyecto con avances valiosos. Ahora, quedaban varios puntos importantes que faltaban, y eso fue la declaración pública que firmamos una serie de instituciones y personas el viernes, y luego la sesión de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado el domingo, en la cual, desde el punto de vista de esta declaración, lo relevante eran 5 puntos que nosotros pusimos, y de esos 5 puntos, 4 puntos fueron abordados durante esta sesión y se introdujeron mejoras interesantes, importantes en cada uno de ellos. En algunos casos simplemente se resolvió el problema, y en otros casos una mejora importante, pero tiene que haber espacio para mejorar aún más. Eduardo, y todo lo que provocaron ustedes, y claro, me imagino que esto trasciende a la presión que había a través de las redes también, ¿por qué cree usted que finalmente todo tiene que salir tan a presión de parte del Parlamento? ¿Los parlamentarios no creen o no quieren estos cambios? Yo creo que hay un número muy importante de parlamentarios que si quieren estos cambios. Lo que vimos en la sesión del domingo fue al ministro Izaguirre, que llegó con varias indicaciones listas para hacerse cargo de algunos de estos temas. Otros temas salieron de intervenciones de los propios senadores de esta comisión, en un tema clave, por ejemplo, el que el CERVEL pueda poner ministros de fe durante los actos eleccionarios que tienen los partidos, que era el tema que faltaba. Fue el senador Lagos Weber quien puso el tema, quien insistió en el tema y convenció a sus colegas, porque eventualmente los 5 senadores unánimemente aprobaron la indicación que le da la facultad al CERVEL para poner ministro de fe, aunque falta ahí pasar de la facultad, que es algo optativo, a la obligación. Pero en ese tema el ministro Izaguirre complementó diciendo que entendía que esto es facultad ejecutiva porque conllevaría más recursos, obligar al CERVEL a hacer algo nuevo, y se comprometió a ver si esos recursos estaban disponibles para que entonces ponga una indicación adicional en sala. Entonces acá hay una brecha entre lo que percibe la ciudadanía, en que efectivamente lo que sale en las noticias son las veces que hay tensiones, en que hay polémica, pero cuando los temas avanzan, y han avanzado en gran medida, no son noticias y uno no se entera hasta lo que esté siguiendo día a día. Eduardo, ¿no corresponde que sea el CERVEL quien organice las elecciones internas de los partidos? A mí me hubiese encantado eso. Lo que estamos llegando es cercano a eso, que es que el CERVEL actúa como un ministro de fe, pone gente ahí, pero para que el CERVEL organice se requieren aún más recursos públicos, y estamos en un momento difícil de nuestra macroeconomía. Los recursos del cobre han caído notablemente, y por lo tanto yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales el gobierno no propuso que fuera el CERVEL el que organizara los comicios. Yo concuerdo contigo, Francisco, eso sería lo ideal. Si el CERVEL puede organizar las elecciones nacionales en que votamos todos, ¿por qué no puede hacer las elecciones de los partidos? Eduardo, ¿se le están entregando las herramientas al CERVEL para todo lo que le vamos a pedir después, o incluso todo lo que va a quedar establecido en la ley? El CERVEL se está entregando recursos adicionales. Viene un desafío de gestión muy importante. El CERVEL a futuro va a ser muy distinto al CERVEL que conocimos por varias décadas. El CERVEL del pasado era un CERVEL que organizaba elecciones y evitaba fraude durante el día de elección, pero hasta ahí llegaba. De ahora en adelante el CERVEL va a tener una fiscalización de los partidos políticos que antes no hacía, va a tener una fiscalización en serio de los gastos en campaña que antes tampoco hacía, y por lo tanto hay un desafío grande para el CERVEL. Pero en Chile tenemos profesionales buenos en gestión. Yo espero que la ciudadanía estemos observando y celebrando cuando el CERVEL haga bien las cosas, y poniendo la voz de alerta cuando el CERVEL no esté a la altura, de modo de incentivarlo a hacer las cosas bien. Eso todavía queda. La implementación de todo proyecto de ley es igual de importante que lo que sale del Congreso, y
por lo tanto va a ser importante que este año de elección municipal estemos todos monitoreando, desde los medios hay un rol muy importante, de que el CERVEL efectivamente haga el trabajo que tiene que hacer y ayudarle a detectar las veces en que hay problemas en el trabajo que está haciendo, o también poder denunciar cuando hay ilícitos. Con la ley actual, es decir, la ley que se aprobó en 2003, los ciudadanos no podemos denunciar si hay financiamiento ilegal de la política. Esa ley contempla que solo los presidentes de los partidos son quienes pueden denunciar. A partir de que se apruebe esta ley, ojalá a fin de mes, vamos a tener la posibilidad de todos los ciudadanos denunciar ante el CERVEL situaciones que nos parezcan ilícitas. Eduardo, ahora en cuanto a la mantención de nuevos partidos políticos en el sistema, las exigencias no son demasiado grandes y no van en contra de quienes, por ejemplo, quieren hacer un tipo de política distinta a nivel regional, por ejemplo. Bueno, ahí el tema es más que la mantención, yo creo que es el ingreso, la formación. Hay dos temas muy relacionados. Formación de nuevos partidos, ¿no es cierto? Hay exigencia de estar en 3 regiones contiguas o en 8 regiones cualesquiera. Y si yo quiero hacer un partido, hay un partido mapuche que se está preparando y que quiere estar en solo una región, comprensiblemente, se le está haciendo imposible, va a tener que estar en 3 regiones como mínimo, lo cual es injusto. Por otra parte, en la reunión de la Comisión de Probidad y Transparencia se rebajaron los requisitos de un 0,5 a un 0,25% de quienes votaron en la última elección, tengo entendido, y por lo tanto ahí tenemos requisitos que me parecen más razonables. Respecto, Francisco, el tema de la mantención de los partidos en el tiempo, ahí es una exigencia importante, tienen que tener 4 diputados y creo que el 5% de los votos. Ahí el tema sería el siguiente: hay que poner ciertos requisitos de que tenga representatividad, pero hay que darles tiempo para llegar a esa representatividad. Y ahí me parecería de que la primera elección en que no cumplen con los requisitos, en lugar de disolver el partido, se le dé una tarjeta amarilla y se le quite el financiamiento público, pero sigue existiendo. Y solamente si la elección siguiente, es decir, si 2 elecciones consecutivas, el partido no logra los requisitos, en ese momento sí se le disuelve. De esa forma, entonces, uno le daría 8 años en vez de 4 años a un partido para realmente probarse en la cancha y ver si es capaz de lograr suficiente adherencia en los votos de modo de mantenerse en el tiempo. Mi pregunta, Eduardo, es ¿por qué se requiere representatividad nacional para un partido que puede ser eminentemente regional? Los partidos regionales muchas veces no quieren participar de la gran política nacional porque pueden sentir que en el Congreso influyen muy poco, pero sí pueden influir, qué sé yo, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobiernos locales, donde las políticas regionales se manejan de una manera distinta porque acá el centralismo está instalado y se ve muy difícil que cambie. Bueno, efectivamente lo que dije en el comienzo, la respuesta anterior, era en el fondo estar de acuerdo con lo que tú acabas de decir respecto a que el requisito de existir en al menos 3 regiones es demasiado alto y que bastaría con que fueran una sola región para facilitar la posibilidad de un partido regional que va a estar típicamente en una región. Seguimos conversando con Eduardo Engel. Recordemos que Eduardo Engel es economista y lideró la comisión, bueno, se le dice Comisión Engel, pero la comisión tenía un nombre bastante largo y que tenía que ver con mirar y hacer propuestas de cambio a lo que se había generado casos de corrupción en política donde se mezclaban negocios con política. Eduardo, ¿cómo lo ha pasado usted todo este tiempo? Porque muchos de los dardos de partidos políticos lo apuntaron y no quiero generalizar, lo hizo Ignacio Walker y ha habido algunas frases un poco irónicas respecto a su insistencia en que se legisle a favor de los ciudadanos en realidad y no a favor de los partidos políticos. De hecho, le están recordando siempre que usted viene de la academia. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted? Ha sido un tiempo interesante en el cual he tenido la oportunidad de conocer de cerca cómo funciona el mundo de la política y también de aportar un grano de arena a mejorar cómo funciona nuestra democracia. Hemos sido muchísimos los agentes de la sociedad civil, los ciudadanos, las organizaciones que hemos participado en esto y ha sido también muy esperanzador ver cómo hay mucho interés de la ciudadanía en que mejoren cómo funcionan los partidos políticos, en que mejore cómo se financian la política en Chile y en general ver también que al comienzo eran pocos, pero entre tanto es absolutamente mayoritario los parlamentarios que también están comprometidos con esta agenda y al final del día son ellos quienes lideran la agenda, es de ellos son los que legislan y junto al Ejecutivo son los que son responsables de las nuevas leyes y están saliendo leyes muchísimo mejores de lo que esperábamos hace 6 meses y es importante que la ciudadanía entienda que hay que seguir observando, seguir participando, seguir notando las cosas que se pueden mejorar, pero también
evaluar en lo que merecen, reconocer todos los avances que se están sucediendo, porque efectivamente hay avances muy, muy importantes. Bueno, de hecho, yo quería preguntarle eso mismo. Ayer lo preguntábamos, nosotros hacemos una encuesta como para alimentar, digamos, la discusión de la mañana en la radio. Y ayer hablábamos sobre el proyecto de ley de partido político y cómo hoy día el solo mencionar la frase partido político hace que la ciudadanía se despierte en contra. Hay un prejuicio gigante a lo que pasa hoy día en los partidos políticos, a cómo se discute política, lo que pasa en el Parlamento, en fin. Y da la sensación que nadie quiere meterse un poco más. ¿Cuánto tiene que pasar? Y esto ya es una opinión personal, porque no sé si hay un estudio determinado, pero ¿cuánto tiene que pasar si es que efectivamente se aprueban las leyes? Y si bien puede ser no lo más perfecto, evidentemente va a ser un cambio bien sustancial respecto a lo que teníamos. Y ojalá se agregue toda esa transparencia para uno entender los procesos, dónde van las lucas y saber presentemente quién es quién, en fin. Pero ¿cuánto se demora la ciudadanía en ver que hay algo más transparente, en sentir que puede confiar de nuevo, a propósito de lo que pasa en Chile? El primer momento clave es la elección municipal de este año, en que la ciudadanía va, si todo se aprueba bien y si el BEL está funcionando bien, va a haber elecciones más programáticas, van a haber ciudades que no van a estar tapizadas de gigantografías y van a haber un financiamiento mucho más sano de las campañas, y por lo tanto va a ser el primer momento en que se van a ver las cosas, y después el segundo momento son las elecciones del 2017 de parlamentarios y de presidentes. Si hay momentos muy muy concretos en que la ciudadanía experimenta la democracia día a día y en forma evidente, que son las elecciones, y en los próximos 2 actos eleccionarios va a ser clave. Seguimos conversando con Eduardo Engel. Eduardo, quería aprovechar de cambiarle un poquito de tema. En su calidad de economista, yo recuerdo muy bien un artículo grande que hizo usted en el diario La Tercera, estoy hablando de hace harto tiempo, cuando se nos había ido de la cabeza el caso de la colusión de los pollos, a propósito de que partió una acusación de colusión que hizo la Fiscalía Nacional Económica hace harto tiempo ya. Los productores de pollos nunca reconocieron esta colusión, entonces se inició toda una investigación y después ellos recurrieron hasta finalmente la Suprema, que se conoció el fallo justo cuando salió la colusión del Confort, y que efectivamente le dieron toda la razón en la Corte Suprema a la Fiscalía Nacional Económica y se multó con las multas más altas a los productores de pollo. Yo recuerdo que en la época en que uno no tenía la retina lo que estaba pasando, usted hizo un artículo grande para decir no olvidar la colusión de los pollos y contaba exactamente cómo lo que presentaba la Fiscalía, cómo se coordinaban, en fin, todo el tiempo que estuvieron, y era súper fuerte leerlo así, digamos. ¿Cómo mira este último, el cierre del 2015, donde hubo tantos casos de colusión descubiertos y algunos sancionados, otros presentados y en casos en desarrollo en la Fiscalía? Hemos conocido muchos casos de colusión, ha sido bien impactante, y es mucho más impactante cuando se conoce un caso en que las empresas envueltas apelan a la delación compensada, porque en ese momento ya no hay ninguna excusa, no sirve ninguna estrategia dilatoria, comunicacional, de decir fui inocente, porque desde el momento en que hay delación compensada yo reconozco culpabilidad, y además habían prácticas de tipo mafiosa en que los laptops terminaban Canal San Carlos, etcétera. Entonces el impacto comunicacional es muchísimo más grande todavía. Ahora, hay que tener claro que el conocer estos casos es precisamente porque nuestra legislación antimonopolio fue mejorando en el tiempo. La delación compensada no existía antes del 2009 y por lo tanto no habíamos conocido un caso como el de la papelera, al menos con los detalles en que aparece confesar de inmediato. De la misma forma también la capacidad intrusiva del fiscal nacional económico tampoco existía antes del 2009, y ahí es clave también poder obtener los correos electrónicos, los computadores, etcétera. Es decir, lo que estamos conociendo no es que aumentó el grado de colusión, sino que aumentó la capacidad de nuestra autoridad antimonopolio de detectar esos casos. Ahora, nuestra legislación estaba mucho mejor que hace 10 años, pero también le faltaban cosas importantes. Y esos temas, y es muy interesante porque ayer hubo una sesión clave en el Senado, esos temas están mejorando notablemente. No es otro proyecto que es muy probable que se apruebe antes de fines de enero, y si se aprueban los términos que va en este momento, va a llevar nuestra legislación antimonopolio a estar a la altura de los países más exigentes en esta materia, de Estados Unidos, de los países europeos. Es decir, realmente es clave de que ahí se apruebe, por ejemplo, primero, de que hayan multas, segundo, que se compense a los usuarios que fueron perjudicados, y tercero, que hayan penas de cárcel en los casos más graves, lo que se llama carteles duros. Y todo eso está saliendo en el trámite del Congreso, estaba en la comisión ayer del Senado, y claramente los casos que conocimos el fin del año pasado fueron claves para que la derecha, en algunos de estos temas en que se oponía, cambiara de opinión y decidiera apoyar.
Eduardo, uno lee en redes sociales a raíz de estos casos de colusión, no sé, subsecretarios que han recibido sobornos, de parlamentarios que han recibido sueldos, alcaldes que han hecho lo mismo con empresas ligadas a financiamiento de campaña incluso. Y en las redes sociales la sensación ambiente de la gente que vivimos en un país corrupto. ¿Cuál es su lectura? Corrupción hay en todos los países, hasta los países más desarrollados. La diferencia está en cómo se reacciona frente a escándalos de corrupción, y efectivamente en los últimos 15, 18 meses hemos conocido un gran número de escándalos de corrupción, de tráfico de influencia, de conflictos de intereses mal manejados, en muchos ámbitos. Sí, claramente este es un tema grande en Chile el último año. Hay países que no reaccionan, y hay países vecinos nuestros que no reaccionan frente a estos casos y en que se instala el cinismo de la ciudadanía y realmente todos se sonríen y dicen, bueno, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y hay países que saben reaccionar. Y en Chile no hemos perdido el asombro, no hemos perdido la capacidad de indignarnos, de espantarnos con muchas de estas cosas. Y ese es el primer activo enorme que tenemos como sociedad, el que nos parece inaceptable, en que muchas veces hay visitantes extranjeros que nos dicen, pero los montos ahí envueltos son chicos, eso no sería noticia en mi país, y que nuestra respuesta sea, bueno, en Chile eso no corresponde, no se trata del bolsillo del fisco, uno no financia en forma ilegal, uno no se colude, etcétera. Entonces, ese es un primer activo muy, muy importante. Y lo segundo, que es lo que estábamos conversando al comienzo de esta entrevista, es, bueno, somos capaces de mejorar nuestra legislación, de mejorar las sanciones que hay cuando no se cumple, mejorar la fiscalización que hay de nuestras leyes, como para que esto no vuelva a suceder en el futuro, o si sucede, no tengamos solamente los casos más extremos que van a terminar con penas de cárcel, sino que tengamos también aquellos casos que la ciudadanía considera deben tener una sanción y que por falta de leyes o porque las leyes prescriben, o porque los delitos prescriben muy, muy rápido, no va a pasar nada, que es un poco parte de la frustración, yo creo. Eduardo, y también volviendo al mismo, están los casos de colusión y ya más o menos, es triste, pero ya más o menos uno entiende de qué se trata, ya conoce los conceptos económicos, digamos, pero los casos de colusión muestran otras cosas que pasan en Chile también respecto a cómo funciona este mercado a la chilena, donde tenemos hiperconcentración. O sea, cuando veíamos que en el caso del papel higiénico, entre las dos empresas coludidas tenían el 95% del mercado, cuando aquí mismo hablábamos con pequeños productores que nos decían que era imposible entrar a una cadena de retail grande en que incluso si ellos llegaban a poder hacerlo y postulaban algunas, licitaciones públicas para proveer de esto al Estado, en distintas regiones, recibían amenazas telefónicas de parte de los grandes para que no se presentaran. Entonces, cuando pasa todo eso también, independiente si están coludidos o no, hay esto de la posición dominante, de las presiones que ejercen los que tienen el 95, 92, 97, en fin, por ciento del mercado respecto a los más pequeños. Entonces, la forma en que se opera, o cómo, por ejemplo, los mismos supermercados presionan a sus proveedores, o los productores de leche, no sé, ayer escuchaba a la gente que entrega leche a los envasadores de leche, que son gigantes, y cómo sienten que les pagan una miseria por el litro de leche y después ven esa misma leche empaquetada en un peso y dicen, ¿por qué aumenta 10 veces el valor? ¿Quién se queda con ese margen? Entonces, ¿cómo atacar también eso? Que tiene que ver, no es directamente colusión, que ya lo conocemos, pero es esa posición dominante que no hace que haya competencia, que favorece mucho más la colusión y que en el fondo también se aprovecha del mercado, quizás no poniendo el precio y todo lo que significa la colusión, pero aprovechándose de que haya mucho menos competencia. Ay, hay tantos ejemplos distintos, Beatriz, que voy a tocar solo algunos y no todos, porque realmente sí, son temas que están en la agenda, pero cada uno tiene un tema distinto, una respuesta distinta, se va a tocar algunos, me pido la excusa desde ya. Primero, uno de los temas que también falta en Chile y que hay una ley que está en proceso, es la ley de fusiones, que básicamente tiene que ver con unos temas que te preocupa y que es uno de los mecanismos que tiene la autoridad antimonopolio de evitar la sobreconcentración, y que es que si dos empresas se fusionan, pueden decir, ¿sabe qué más? Ustedes no pueden fusionarse porque esto afecta a la competencia. No resuelve todos los problemas que tú planteas, ni mucho menos, pero en algunos casos sí es muy útil, muy importante, y hemos tenido una debilidad en ese tema, porque es un tema mucho más complejo, más avanzado, menos obvio que la colusión, pero hay un buen proyecto de ley que está en trámite y por lo tanto espero que se apure y que termine aprobándose en el transcurso de este año, por ejemplo. Hay un segundo tema que tú planteas, que es abuso de posición dominante y esas llamadas y esas amenazas. Y ahí la invitación es que cuando alguien recibe una llamada en que lo amenazan, coordinarse con la Fiscalía Nacional Económica, grabar la llamada y meterle juicio. Que claramente ese tipo de historias, si está la evidencia, y
no es solamente una historia sobre mesa, hay evidencia grabada y las tecnologías están para eso. Son casos sumamente graves en que la Fiscalía debería actuar. Entonces, y muchas veces una Fiscalía activa hasta, no sé, en Estados Unidos inventa una pequeña empresa para ver si es sometida a este tipo de presión, y si alguien la somete a presiones, después tener el caso armado y la evidencia. Y claramente para llevar una empresa a juicio hay que tener evidencia, pero uno puede ser muy creativo en cómo obtener esa evidencia, y ese es un tema en el cual también uno puede avanzar muchísimo. Por otra parte, muchas veces los proveedores se quejan, y ahí la autoridad antimonopolios, en la medida en que esos precios bajos que terminan ofreciendo los proveedores sean traspasados a los consumidores, la autoridad antimonopolios no deberá meterse mayormente, porque solamente es grave si hay colusión entre los que finalmente toman esos productos y los venden. Pero si ese precio bajo se traspasa a los consumidores, se está logrando lo que es la competencia, que es que lleguen los buenos productos a precios razonables a los consumidores. Entonces, bien complejo la respuesta, 3 elementos que te dije son solamente parte de mucho más que podemos conversar. Eduardo, muchas gracias por este contacto. Gracias, Beatriz, gracias, Francisco. Que esté bien. Un abrazo. Que tenga un buen día, gracias a todos. Eduardo Engel es académico, es economista, está a la cabeza de Espacio Público, y que es un centro de pensamiento que ha llevado todo este observatorio cercano junto con Ciudadano Inteligente. Nosotros, María Jaraquemá, que es panelista nuestra, pertenece a Espacio Público y trabaja codo a codo con Eduardo Engel, y han estado mirando, poniendo el ojo ciudadano en lo que pasa con el avance en el Congreso de los distintos aspectos que tocó y que propuso la Comisión Engel, porque, ojo, no es solamente la conformación de los partidos políticos y su modernización y su funcionamiento más democrático y transparente, sino que además como los castigos sugeridos para cuando se violan las normas, cómo mantener a raya o hacer esta muralla china entre la política y los negocios, en fin. Y la gente que trabaja con Eduardo Engel, él mismo ha estado en ojo vigilante permanentemente en Twitter, en entrevistas como ahora, por ejemplo, mirando esto que sucede. Así que esa fue la conversación. Exactamente. Tú sabes que, bueno, estos son criterios, parámetros más o menos objetivos que ha fijado la Comisión respecto de lo que hay que hacer en política. No como otras cosas que son subjetivas y psicológicas. A ver. Eso dice el Ceremi de Salud respecto de los malos olores en el día de hoy y la nube tóxica que cubre Santiago. ¿Como que no hay mal olor, dice, o que no es tóxico? Olores subjetivos y psicológicos. Tal cual, como quien hubiera. Ya. Está clarito, ¿no? Era como, tú dices, como que teníamos todos psicosis colectiva. Se volvieron locos. Histeria colectiva. Hubo un incendio y ustedes se volvieron locos. Creo que está exagerando la autoridad en ponerle baños fríos, ¿o no? Demasiado, pues. Y decir que no algún grado de toxicidad debe tener esto. Hoy día bomberos que decía eso, mira, lo que entendemos nosotros, decía, pues, estamos en contacto con los que miden en distintas partes, qué sé yo, y les decían, no es tóxico en el sentido que hay que sacar a la población debajo de la nube, pero que todo incendio tiene un punto de toxicidad en la nube que se desarrolla, y que mientras uno está más cerca es más complejo que cuando está más lejos, en fin. Yo me imagino que estar al lado de hay un incendio debe ser más tóxico que fumarse un cigarro, por ejemplo. Me imagino. Al punto que hoy día ya algunas municipalidades están anulando algunas actividades deportivas. O sea, que yo pensé eso mismo. La Comuna de Estación Central, su alcalde Rodrigo Delgado publicó en Twitter hace un rato nada más que se suspendían todas las actividades en el día de hoy y que las iban a reprogramar con fecha posterior por una cuestión de lógica. Yo no me imagino a la gente hoy día andando en bicicleta en el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Sí, con esta nube. Raro, ¿no? Vamos a estar conversando durante la mañana con las autoridades que podamos, con especialistas también, para que nos cuenten un poco más del incendio. Estaba mirando aquí en La Tercera, por ejemplo, el registro que hay es que el incendio, dicen, partió ayer lunes a las 7 de la tarde aproximadamente, que hubo un derrumbe en una parte del vertedero que facilitó que finalmente se iniciara el incendio. Esa es la explicación formal que da el vertedero de Santa Marta. Hay varios que nos están tuiteando, ya vamos a leer lo que nos dicen. Incluso acá vía José Eduardo, que nos decía sobre el incendio hace semanas que se sentía un olor ácido en el ambiente en la comuna de Buin. Sí. Él lo asocia con algo que pasaba en el vertedero. Sí. Oye, hay un problema con el Twitter. Yo no puedo abrir los hashtags que dicen combinación clave. No pudimos tampoco con Enclave Deportiva en la mañana. Problema, me aparecen los enlaces permanentes, enlace permanente de imagen incrustada, así que si pueden escribirnos también en los Twitter personales,
aparte del hashtag, digamos, de combinación clave. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Agregar nuestros nombres ahí. Vi por ahí en alguno de los portales que decía que hubo un problema de Twitter, que estaba solucionado ya, pero que hubo un problema. No se ha solucionado. Los computadores más lentos como el mío, por ejemplo, todavía no se solucionó. 9:35, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave. Escríbanos. No necesariamente ocupando el hashtag, porque si no. Ocúpelo igual, pero con nuestro nombre al lado. Los abrimos después, los leemos igual, ¿ah? Pausa, ya volvemos. En 3 minutos regresamos con tu combinación clave. Solo por la clave, tu nueva número 1. Somos la diferencia.